Defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, que muy gentilmente nos atiende. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La gentileza de ustedes, un placer saludar. Bueno, nosotros que hemos remado junto a usted y con la ayuda suya toda la temática del sector pasivo y naturalmente este desemboque creo que ha dejado mucho más, ha dado mucha más incertidumbre a la gente, al menos acá en el debate que damos en San Juan. Me gustaría saber cuál es su punto de vista respecto de esto último, que prácticamente ahora dice que por decreto se va a establecer un aumento. No sabemos qué monto, cuál va a ser la compensación después de tanto desastre que la inflación ha determinado a través de estos últimos días, doctor, ¿no? Sí, es más de lo mismo, pero peor. Claro, exactamente. Pero mire, desde el 2005 se utiliza la misma lógica. Los oyentes tal vez no lo recuerden, pero en el 2005, cuando ocurrió la primera moratoria, se congelaron los haberes de 1.000 pesos, que eran los altos, y los de 240, que eran los mínimos, se fueron subiendo hasta que ocurrió el caso Badaro. Claro. Protestaron los 2 millones que ya estaban en 1.000 pesos y bueno, ahí vimos que pasó. 2 millones de personas, de las cuales algunos cobraron vía juicio y 1 millón se murió en la espera y nunca gozó de su derecho. 2019, diciembre, el holograma presidencial de la época, Alberto Fernández, la primera medida que dicta es suspender la ley de movilidad. ¿Para qué? En razón de que con la movilidad de ese momento, los jubilados habían perdido 20 puntos respecto a la inflación, el 18 y 19. Dice, yo voy con esto a pagar por decreto y voy a recuperar esos 20 puntos. Síntesis, sus 4 años de mandato nunca se recuperaron los 20 puntos, se perdieron 100 puntos del poder adquisitivo del haber de jubilado al 10 de diciembre. Un desastre. Viene el nuevo gobierno, agrega esto, a este drama, una aclaración. Sí. En diciembre del 19, las mínimas eran $233. Bien. El 10 de diciembre de este año, las mínimas eran $105. De 233, 105, para tomar una moneda de acuerdo. Bueno, el martes, 5 millones de jubilados van a cobrar 105.000 pesos. Tan siquiera cobran los 55.000 pesos del miserable bono de masa que cobraron en diciembre. Esos 5 millones son los de la mínima, a los cuales supuestamente después la buena voluntad del funcionario, qué sé yo, le van a dar plata por decreto. Después están los jubilados que eran de la media, que son 2 millones, que como nunca recibieron ningún bono, cobraban prácticamente lo mismo que lo de la mínima, de bolsillo. Esa media está en 170.000 pesos. Y después hay 500.000, que son las jubilaciones entre comillas sanas, entre 400 y 700.000 pesos, que son las que dicen las altas no las aumentamos y le aumentamos la mínima. Lo mismo que dijo Alberto Fernández, lo mismo que decía Massa en el 2005 cuando estaba en ANSES, con la doctora Cristina Fernández. Ahora, esto se da en el momento que estamos en una crisis humanitaria, como Carlos lo hablamos con usted durante todo este tiempo, que tuvo la amabilidad de seguir este tema poco escuchado políticamente y comunicacionalmente. Con 105.000 pesos, fíjese, la canasta del jubilado al 6 de octubre era 313.000 pesos, la última publicada. Estamos en el valor que estamos, pero encima, el 12 de diciembre,
el jubilado vio que los 100 pesos que tenía el día anterior se le convirtieron en 50 vía la devaluación. Entonces, hoy, si a esto le sumamos que del 10 de agosto al día de hoy los medicamentos aumentaron nada más ni nada menos que el 88%, que el alquiler en grandes ciudades aumentó entre el 150 y el 200%, que una pensión con baño compartido, tenemos muchísimas adultos mayores que viven en pensiones, esa habitación con baño compartido en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, está a 100.000 pesos. Entonces, fíjese, y el funcionario de ANSES es un funcionario que sabe de seguridad social, que es un técnico. Me parece que en lo que no se está percibiendo, y ahora vamos a otro tema que creo que también es decisivo, no está percibiendo, está con la pantalla de la computadora, con el Excel, pero no está percibiendo la crisis humanitaria. Es decir, no es que se va a morir la gente, se viene muriendo. Claro. Entonces, a esto vemos también en las medidas que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad famoso pasa al Tesoro Nacional, a depender del Tesoro Nacional. Cosa que de hecho vino ocurriendo. Ese fondo que se creó en el 2009, con el fondo AFJP, que era 100.000 millones de dólares, y cuyo único destino por ley es ser usado cuando pasan estas situaciones, cuando pierde poder adquisitivo el haber de los beneficiarios del sistema, que nunca se usó para eso. Ningún gobierno usó un peso para los jubilados, que es la plata de los jubilados, que eran trabajadores activos en su momento, cuando lo pusieron. Bueno, ahora ya se oficializa que lo que se venía haciendo se va a seguir haciendo, pero legalmente ahora. Ese fondo, la señora Raberta dijo que había 77.000 millones de dólares, el último informe. Oficialmente nadie dio a conocer nada, ni a desmentirla, y las consultoras privadas dicen que hay 30.000 millones de dólares. Lo cierto que los organismos que por ley debemos ser notificados de la evolución del fondo periódicamente, hace 2 años que no recibimos ninguna información, incluido el Congreso de la Nación. Entonces, no sabemos qué plata hay, pero sabemos que lo que hay ya tampoco está destinado a los jubilados. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Si se vuelven a repetir las medidas, yo creo la buena voluntad del presidente, de los funcionarios. Sé que la ley de movilidad, y lo hablamos durante todo el año gracias a su gentileza, Carlos, es una porquería, sí. Fue hecha a propósito, sin cláusula de garantía por inflación, por la caradura que la defendió el banquero Carlos Heller, la diputada Vallejo, que después reconoce que votó una macana, qué sé yo. Estaba previsto este ajuste. Durante estos 4 años se pasaron de 8 puntos, que era la incidencia de la seguridad social en el Producto Bruto Interno, a 6,5 puntos que es hoy. Cuando en paralelo siguen entrando en este momento 800.000 nuevos jubilados que no tienen aportes porque hay una moratoria. Claro. Entonces, fíjese que es una tormenta perfecta. Sí, sí. Ahora, esto, insisto, hasta acá todo lo técnico, lo que implica, qué sé yo, pero el jubilado ya no tiene ningún margen. El señor Giordano, el presidente de la Nación, tiene que saber que tienen que arreglar el colectivo con el motor andando. Tienen que arreglar el motor del colectivo con ese colectivo funcionando, al cual se le vienen cayendo los pasajeros. Se está muriendo la gente. Ya no sé en qué términos. Parece que uno dramatiza, pero es más, lo que vemos diariamente es mucho más dramático que nuestras propias palabras, quienes hacemos asistencia directa. Es decir, no se ve en una pantalla de computadora.
se ve en un hospital, se ve en el geriátrico, lo vemos en la defensoría, 200, 300 casos por día. Tenemos miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas desde siempre, siguen sin entrar insumos al país. Y yo escucho a colegas suyos que están preocupados porque, claro, como en ese decreto se puso todo, si se privatiza o no los jugadores de fútbol, o los equipos y las entradas, o si los jueces tienen que usar toga, no se está viendo esto, que es la situación de 8 millones de argentinos, Claro. y nada más, ¿no? Claro. Y es tan difícil para usted que está en el mejor sitio geográfico del país, prácticamente lo escuchan, pero nadie se anima a invitarlo. Me parece que todavía no se reúne con el titular del ANSES, usted, doctor, ¿no? No. Bueno. No, a ver, el actual titular está en un lío terrible, digo, yo lo reconozco, no dejaron un desastre. Ahora, me parece, y lo hago como, no como advertencia, sino como colaborativamente, que tiene que salir de lo que es su expertise técnico y ver esta otra parte de la cosa. Claro. ¿Sí? Porque concretamente la gente, nosotros tenemos acá en la ciudad más o menos 15 a 20 mil personas mayores que viven en esas posirgas de baño compartido, las pensiones. El martes, hoy una habitación está a 90 mil pesos. El martes, si van y no la pagan, le sacan la valija a la calle. Claro. De esto estamos hablando. Sí. Entonces, no hay tiempo, no hay no, pero ahora vamos a ver si le liquidamos es más, aunque le dupliquen los 100 mil pesos, están cada vez más abajo, más hundidos. Claro. Hoy los precios suben todos los días. Claro. Y los medicamentos era lo que le decía, y la atención a la salud, y los alimentos. Entonces, lo que hizo el último gobierno fue un desastre y lo vinimos describiendo. Bueno, hay que tratar de hacer otra cosa. Claro. Si se aplica la misma fórmula, los resultados van a ser lo mismo y cada vez peor, porque el paciente o la persona de este ensayo es cada vez más frágil, más débil. Usted que viene remándola desde hace muchísimos años, doctor, tiene la palabra autorizada para muchas cosas porque ha marcado en esta entrevista de hoy la génesis, o sea, el origen del 2005 en adelante, pero básicamente, ¿qué queda por hacer? Porque esta situación parlamentaria, política y demás, de mucho movimiento artificial, no porque no sea serio, sino porque no hay forma de salir de esta situación, ¿no es cierto? Sí, mire, yo le digo, ayer tuvieron la amabilidad de invitarme en un foro de embajadores de Argentina que estuvieron en otros países y demás. Bueno, como viejo que soy, viejólogo, hablamos de esto, ¿no? En la reunión. Y yo les decía que, porque es más, cuando cuentan sus experiencias, estaba el ex embajador en Noruega, uno ve, Noruega hace, como Finlandia y demás, hace 30 años, ese embajador había estado, creo que 10 años en la embajada. Embajadores, ningún embajador político, sino del cuerpo diplomático de carrera, ¿no? Claro. Estuvieron en varios países y demás. Claro, él había llegado a Noruega y no existía sistema previsional. Y cuando se fue con un sistema previsional con un mínimo de $2.000 que le permitía vivir a quien se jubilaba normalmente bien, un buen estado, con un sistema mixto ahí que se podía aportar más, que podía llegar a los $4.000 o $5.000. Entonces, esa gente fue activadora del mercado, es una explosión de la economía en Noruega. Entonces,
en esos años, entonces, nosotros hicimos esto que estoy contando, o que estamos viendo en la conversación, ¿no? Entonces me parece que hay que apelar, sí, a los cambios estructurales. Esto que está pasando, más allá de quien lo protagonice hoy, iba a pasar porque ya se había... Era un mueble apolillado el sistema, estaba todo podrido, no solo la seguridad social. Yo creo que estamos en un cambio cultural, le digo, es estructural, pero no porque lo haga esta gente, o porque ya no, el mueble apolillado ya se cayó a pedazos. Ahora, frente a esta situación, es necesario priorizar, y priorizar la condición humana. Es decir, hoy hay que elegir entre resolver los problemas de la gente que más necesitan, donde me parece que en el catálogo que tienen no figuran las personas mayores y las personas con discapacidad. Tal vez las personas jóvenes que no tienen trabajo, los programas de ese tipo y demás, que seguramente lo necesitan. Pero parece que es una decisión que esto que era descarte va a ser descartado. Sí, Es decir, sí. No sé si lo mencioné, pero cuando el holograma Fernández toma la decisión, esta misma decisión en el 2019, las jubilaciones eran mínimas, eran de $233. Claro. Hoy son de $105. Es increíble, doctor. Bueno, doctor, otra vez nos enojamos un poquito más, un poquito menos, en el caso mío, pero yo creo que acá no nos van a decir que no tenemos paciencia, pero me parece que se agotó todo y veremos cómo sale esta parte para analizarla, pero todo sigue lerdo, todo sigue, es decir, se vienen vencimientos premiosos para los jubilados están esperando nada más que ese importe, la mitad de los $105, lo que sea. Y sin embargo, mire, usted es testigo de las peripecias que pasan el sector pasivo que está alquilando. Esto es terrible, ¿no? Que sube todo, minuto a minuto. Sí, usted decía una palabra, paciencia. Paciencia podemos tener solo los que tenemos la panza llena. Eugenio, lo mejor un abrazo muy grande para usted. Sí, muchas gracias porque es uno de los poquísimos que se ha ocupado en forma consecuente del tema a través del tiempo, y bueno, son ustedes los comunicadores la única forma de expresar la voz de los que no tienen voz, ¿no?, en la sociedad. Así que yo les agradezco, les deseo lo mejor para todos ustedes, para la producción, que son siempre todos tan amables. Bueno, y el 31 de diciembre a la noche, cuando hacemos la copa, acordémonos que hay otros que están sufriendo, ¿no? Y que hay que arreglarlo, lo tenemos que arreglar entre todos los argentinos. Y acordémonos todos de que Eugenio Semino es un extraordinario vocero que a lo largo del año siempre está atento y vigilante para ver, para analizar y a veces para plantear cosas, pero claro, la política transita por otro carril. Muchísimas gracias, muy buen año 2024, doctor, para usted y toda su familia. Un abrazo muy grande, suerte. Bueno, la careta política quería un poco despedir a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, bueno, que nos ha dado realmente el análisis lo técnico importa poco, pero lo que más importa es el origen de esto. Esto empezó en el 2005 y después pasó al 2019 de la peor manera, ¿no? De la peor manera porque ve que no pasa por el macrismo, como muchos quieren hacer creer, cuando el macrismo, que si tuviera la movilidad de Macri actualmente, la situación de los jubilados sería absolutamente